Hay un momento en la vida de todo hombre donde finalmente entiende algo brutal. Nadie está observando, nadie va a rescatarlo, nadie vendrá a validar su esfuerzo, y esa verdad, aunque duele al principio, es la que lo libera por completo. Esta es la historia de lo que ocurre cuando un hombre deja de esperar reconocimiento y empieza a construir en silencio. Y te advierto algo desde ahora. Lo que estás a punto de escuchar va a incomodarte, porque va a mostrar exactamente dónde estás fallándote a ti mismo en este preciso momento. La mayoría de los hombres vive con una creencia secreta. Creen que alguien está prestando atención, que alguien notará su sacrificio, que el universo lleva un registro de sus buenas intenciones y que en algún momento, de alguna forma, recibirán lo que merecen solo por intentarlo. Imagina por un segundo que llevas 6 meses trabajando en algo importante, madrugas cuando otros duermen, te sacrificas cuando otros se divierten, cumples cuando otros inventan excusas, y nadie dice absolutamente nada. Ni un reconocimiento, ni una pregunta sobre cómo va tu proyecto, ni siquiera una mirada de respeto. La primera semana piensas, ya lo notarán. El primer mes te dices, esto toma tiempo. Al tercer mes, empiezas a dudar si vale la pena, y al sexto mes, la mayoría se rinde. No porque el trabajo sea más difícil, sino porque el silencio se vuelve insoportable. ¿Te suena familiar esa sensación? Déjame contarte algo que aprendí observando a cientos de hombres que fracasaron y a los pocos que triunfaron. El mundo no funciona con intenciones, no le importan tus excusas, no le importa lo cansado que estés, no le importa cuánto te esfuerces en secreto. Al mundo solo le importan los resultados visibles y medibles. Punto. Y aquí está la parte que la mayoría no quiere escuchar. A nadie le importas lo suficiente como para vivir tu vida por ti, resolver tus problemas o construir tu futuro. Pero espera. Antes de que sientas que esto es cruel, déjame explicarte por qué esta es una de las verdades más liberadoras que jamás aceptarás. Conocí a un hombre hace años. Se llamaba Daniel. Trabajaba en construcción, pero no era un obrero común. Mientras otros tomaban descansos de media hora, él seguía trabajando. Mientras otros llegaban tarde, él llegaba temprano. Mientras otros hablaban de lo que harían algún día, él simplemente lo hacía en silencio. Un día le pregunté algo que me había estado molestando. Daniel, ¿no te frustra que nadie reconozca todo lo que haces? ¿No te molesta trabajar así de duro sin que nadie lo note? Me miró con una calma que jamás olvidaré y me dijo algo que cambió por completo mi forma de ver la vida. Dejé de esperar que alguien me viera el día que entendí que mi vida no es un espectáculo para nadie más, es mi responsabilidad. Y si yo no me cuido a mí mismo, nadie más lo hará. Esas palabras se clavaron en mi mente como un clavo ardiendo. Verás, la mayoría de los hombres vive esperando. Esperan comprensión, esperan apoyo, esperan que alguien se preocupe lo suficiente como para cambiar su situación. Esperan una mano extendida que los saque del agujero en el que están. Y esa espera es una de las formas más peligrosas de autoengaño que existen. La verdad es simple y brutal. A nadie le importan tus problemas tanto como a ti. El mundo no se detiene porque estés cansado. Las cuentas siguen llegando aunque estés confundido. El tiempo sigue pasando aunque te sientas frustrado. Y las oportunidades no esperan a que te sientas listo. Pero aquí está el giro que la mayoría no ve venir. A nadie le importas, no porque seas insignificante, sino porque cada persona en este planeta está ocupada intentando sobrevivir, avanzar y resolver su propia vida. Todos están luchando sus propias batallas en silencio. Y cuando finalmente entiendes esto, algo poderoso ocurre. Dejas de vivir esperando rescate, dejas de vivir como víctima. Ya no te preguntas por qué nadie te ayuda. Empiezas a preguntarte qué vas a hacer tú con lo que tienes ahora mismo. Ese cambio mental, ese clic interno, marca el inicio del trabajo real. No del trabajo bonito que se ve bien en redes sociales, sino del trabajo que transforma. Ahora, déjame preguntarte algo incómodo. ¿Cuánto de tu esfuerzo depende de ser visto? Piénsalo bien. ¿Te esfuerzas más cuando alguien está mirando? ¿Trabajas mejor cuando hay supervisión? ¿Te disciplinas cuando alguien puede notarlo? La mayoría de los hombres funciona así.
Trabajan bien cuando reciben aprobación, avanzan cuando hay reconocimiento, pero cuando el aplauso desaparece, su compromiso también desaparece. Y ahí está el problema. El hombre fuerte, el hombre que realmente llega lejos, es el que trabaja exactamente igual cuando nadie está mirando, porque entiende algo fundamental: el verdadero juez no es el público, es su propia conciencia. Trabajar duro cuando nadie te aplaude no es sacrificio, es respeto propio, es decirte a ti mismo: mi vida importa, aunque a nadie más le interese en este momento. Mis promesas conmigo mismo valen, aunque nadie más las escuche. Y aquí viene algo que va a liberarte por completo, si lo aceptas. Cuando entiendes que a nadie le importas, destruyes la excusa más común de todas, la de sentirse incomprendido. No necesitas que te entiendan para avanzar. No necesitas que validen tu esfuerzo para hacerlo real. No necesitas que el mundo te deba motivación. Tú te debes disciplina, y esa es toda la diferencia. El hombre que internaliza esto deja de explicar y empieza a ejecutar. Habla menos de lo que va a hacer y hace más de lo que dijo. Ese silencio productivo es una ventaja masiva que la mayoría jamás desarrolla. Pero seamos honestos aquí, trabajar duro no significa destruirte sin sentido. No se trata de agotarte hasta el colapso para demostrar algo. Trabajar duro significa asumir la responsabilidad total de tu progreso. Significa levantarte aunque no tengas ganas. Significa cumplir incluso cuando no hay recompensa inmediata a la vista. Significa aceptar que el camino va a ser largo, solitario e ingrato. Y que la mayoría no va a notar tu esfuerzo hasta que los resultados sean tan evidentes que ya no puedan ignorarlos. Y aquí está el patrón que he observado una y otra vez. Los hombres que esperan reconocimiento temprano se rinden temprano. Los que trabajan sin expectativas externas construyen algo que termina siendo imposible de ignorar. Hace unos años conocí a un artesano que hacía muebles a mano. Pasaba semanas en cada pieza, tallaba, lijaba, barnizaba con una paciencia casi obsesiva. Nadie lo visitaba en su taller, nadie preguntaba por su trabajo. Sus amigos le decían que estaba perdiendo el tiempo, que debería conseguir un trabajo real. Durante 2 años completos trabajó sin vender una sola pieza importante. Vivía con lo mínimo. Su esposa trabajaba para sostener la casa, mientras él perseguía lo que todos consideraban un sueño ridículo. Una noche, su esposa me contó algo que nunca olvidaré. Lo encontró sentado frente a una mesa que acababa de terminar. Estaba llorando, no de tristeza, sino de agotamiento puro. Le preguntó si quería parar, si quería dejarlo todo y buscar algo más estable. Él la miró con los ojos rojos y le dijo algo que me partió el alma cuando lo escuché. No puedo parar, porque si paro ahora, me traiciono a mí mismo. Y si me traiciono en esto, me traicionaré en todo. 6 meses después, un diseñador de interiores vio su trabajo por casualidad. Una cosa llevó a otra. Hoy sus piezas se venden en 3 países diferentes. Tiene lista de espera de meses y la gente habla de él como si hubiera tenido suerte. Pero ¿sabes qué es lo más poderoso de esa historia? Cuando finalmente le preguntaron en una entrevista cuál era el secreto de su éxito, no habló de talento, no habló de suerte. Dijo algo tan simple que muchos lo pasaron por alto. Trabajé cuando nadie miraba. Y eso me enseñó que no necesito que me miren para seguir trabajando. Esa frase resume todo. Porque cuando entiendes que a nadie le importa tu progreso tanto como a ti, algo cambia en tu cerebro. Dejas de tomarte las cosas de manera personal. El rechazo ya no te destruye, la indiferencia ya no te paraliza, la crítica ya no te desmorona. Simplemente haces lo que sabes que debes hacer. Y esa frialdad aparente no es insensibilidad, es enfoque puro. El hombre enfocado no pierde energía preguntándose quién lo apoya. No gasta tiempo buscando validación.
usa toda su energía en avanzar. Y esa concentración sostenida, repetida día tras día, mes tras mes, produce resultados inevitables. Verás, el trabajo duro es el único lenguaje que el mundo realmente entiende. No entiende excusas, no entiende potencial no realizado, no entiende buenas intenciones. Entiende resultados concretos. Y cuando aceptas esta verdad sin resentimiento, sin amargura, sin sentirte víctima, te liberas por completo. Porque ya no tienes que impresionar a nadie, solo tienes que construir. Y cuando construyes con constancia, aunque a nadie le importe al inicio, llega un punto donde los resultados hablan por ti. Ese es el momento en el que muchos miran hacia atrás y dicen que fue suerte, que fue fácil, que fue repentino, que estabas en el lugar correcto en el momento correcto. Pero tú sabrás la verdad. Sabrás que trabajaste cuando nadie te miraba, que seguiste cuando nadie te animaba, que te levantaste cuando nadie se preocupaba. Y esa certeza interna vale más que cualquier reconocimiento externo. Porque el hombre que aprende a trabajar duro sin importar si alguien lo ve, se convierte en alguien imposible de detener. Y eso nos lleva a la parte más difícil de este proceso. La parte donde la mayoría se quiebra. Aquí está la verdad que nadie te dice. La mayoría de los hombres no se detiene porque el trabajo sea demasiado duro, se detiene porque el esfuerzo sostenido sin reconocimiento empieza a erosionar su paciencia como agua sobre piedra. Verás, es fácil trabajar duro durante una semana cuando estás motivado. Es relativamente fácil mantenerlo un mes cuando todavía hay entusiasmo. Pero ¿qué pasa en el mes 3, 4, 6, cuando no hay señales visibles de progreso? Cuando nadie reconoce tu sacrificio. Cuando nadie pregunta cómo vas. Cuando no hay aplausos ni palabras de ánimo. Ese momento es absolutamente decisivo. Porque ahí se separa el hombre que trabaja por validación del hombre que trabaja por convicción. El primero se detiene cuando el reconocimiento desaparece. El segundo continúa porque entiende algo fundamental. El trabajo no es un espectáculo, es una responsabilidad personal. Y aquí viene lo que la mayoría no entiende. A nadie le importa significa que a nadie va a medir por ti el valor de tu esfuerzo. Nadie va a decirte cuándo has hecho suficiente. Nadie va a señalarte cuándo debes seguir o cuándo debes parar. Esa ausencia de referencia externa es profundamente incómoda porque te obliga a mirar hacia adentro. La mayoría de los hombres fracasan aquí porque nunca desarrollaron un criterio interno sólido. Necesitan que alguien externo les diga que van bien, que valen, que su sacrificio tiene sentido. Y cuando esa voz externa no aparece, dudan de todo, dudan de su camino, dudan de su esfuerzo, dudan de sí mismos. El hombre fuerte aprende a convertirse en su propia referencia. Desarrolla un estándar interno que no depende de la aprobación ajena. Y eso exige una madurez que pocos están dispuestos a desarrollar. Significa cumplir incluso cuando no hay consecuencias inmediatas por no hacerlo. Significa mantener estándares altos sin supervisión externa. Significa resistir la tentación de bajar el nivel solo porque nadie está observando. Y esa tentación, créeme, aparece precisamente cuando nadie observa. Es ahí donde tu carácter se revela. Cada vez que cedes, aunque sea un poco, entrenas a tu mente para fallar en silencio. Y el problema no es fallar una vez, es normalizar la concesión. Es hacer las paces con la mediocridad. Déjame pintarte un escenario real. Son las 5:30 de la mañana. Suena la alarma. Prometiste levantarte temprano para trabajar en tu proyecto antes de ir a tu trabajo regular, pero estás cansado, dormiste mal y nadie sabrá si te quedas en cama una hora más. En ese momento preciso, se define todo. No es el momento del resultado final, es ese momento pequeño,
insignificante, invisible, donde nadie está mirando. Ahí es donde se construye o se destruye todo. La indiferencia del mundo también revela algo profundamente incómodo que la mayoría evita enfrentar. Nadie va a cargar con tus errores. Si no haces el trabajo, nadie vendrá a compensarlo por ti. Si te atrasas, el mundo no ajusta su ritmo para esperarte. Si te rindes, la vida simplemente continúa sin ti. Pero cuando aceptas esto, cuando realmente lo aceptas sin resentimiento, algo poderoso ocurre. Ya no te sientes tratado injustamente, porque entiendes que la vida no es personal. Simplemente responde a lo que haces de forma consistente, y esa respuesta puede ser dura o favorable, pero siempre es clara. Muchos hombres confunden el trabajo duro con sacrificio inútil porque no ven resultados inmediatos. Trabajan 3 meses y esperan transformación total. Trabajan 6 meses y se frustran porque no hay cambio visible. Y aquí está lo que no entienden. El trabajo duro verdadero casi siempre es invisible al inicio. Se siente lento, se siente ingrato, se siente silencioso. No hay señales claras de que esté funcionando. Y justo ahí, en ese valle de desilusión, es donde la mayoría abandona. No porque el trabajo no funcione, sino porque no soportan la falta de confirmación externa. El hombre que persevera entiende algo que los demás no ven. Los resultados son acumulativos. El progreso real se cocina a fuego lento. Es como construir músculo. No ves cambio día a día, pero si levantas pesas consistentemente durante 6 meses, la transformación es innegable. Y ahora déjame hacerte una pregunta que revelará exactamente dónde estás parado en este momento. ¿Harías lo que estás haciendo si nadie se enterara jamás? Si supieras con certeza absoluta que nadie reconocerá tu esfuerzo, que nadie verá tu sacrificio, que nadie celebrará tu éxito, ¿lo seguirías haciendo? Esa pregunta revela el nivel de integridad de un hombre. El que solo actúa cuando hay testigos vive condicionado, vive como esclavo de la mirada ajena. El que actúa por principio vive libre, porque su motivación es interna, y por eso mismo es infinitamente más estable. La mayoría de los hombres quiere sentirse especial antes de actuar, quiere sentirse elegido, diferente, reconocido. Quiere señales del universo de que está destinado a la grandeza. Pero el orden real es exactamente al revés. Actúas de forma distinta primero, sin garantías, sin señales, sin confirmación, y luego, con el tiempo, te vuelves distinto. Trabajas duro cuando nadie te valora, y con el tiempo construyes algo que sí es valioso. El respeto no se pide, no se exige, no se suplica, se construye, y casi siempre se construye en silencio total. A nadie le importas también significa que nadie va a proteger tu potencial. Puedes desperdiciarlo completamente sin que el mundo reaccione. Puedes vivir por debajo de tu capacidad real y el universo no protestará. Puedes tirar a la basura todo tu talento, tu tiempo, tus oportunidades y nadie vendrá a detenerte solo. Esa indiferencia puede destruirte o liberarte. Depende completamente de cómo la interpretes. El hombre débil la usa como excusa para rendirse. Mira, a nadie le importa de todos modos, así que ¿para qué intentarlo? El hombre fuerte la usa como permiso para concentrarse. Ya no necesito aprobación, ya no necesito simpatía, solo necesito disciplina diaria. Y trabajar duro en estas condiciones, en este silencio total, forja algo profundo que no puede comprarse ni heredarse. Forja respeto propio. No el respeto inflado que necesita reconocimiento externo constante, sino el respeto tranquilo y sólido de saber que no te traicionaste, que hiciste lo que dijiste que harías, que no bajaste tu estándar solo porque nadie estaba mirando. Ese respeto interno cambia físicamente tu postura, cambia tu forma de hablar, cambia la manera en que enfrentas cada situación. No se compra, no se hereda, no se regala, se gana, centavo a centavo, día a día, decisión a decisión. Y cuando un hombre ha ganado ese respeto propio, ocurre algo interesante que pocos esperan. Deja de quejarse, no porque todo se vuelva fácil, sino porque entiende que la queja no construye absolutamente nada. Ya no gasta energía explicando por qué las cosas son difíciles. Usa toda esa energía en avanzar. Y sabe algo que los demás no comprenden.
El trabajo duro no garantiza éxito inmediato, no garantiza resultados rápidos, pero garantiza algo infinitamente más importante. Garantiza que no te abandonas a ti mismo. Ese es el verdadero punto de quiebre. El momento donde trabajar duro deja de ser una obligación externa y se convierte en una decisión interna. Cuando ya no importa si alguien lo ve, lo reconoce o lo celebra, solo importa que tú sabes quién estás siendo cuando nadie está mirando. Y ese conocimiento, construido día tras día en silencio absoluto, es lo que termina creando una vida que ya no depende de la opinión de nadie más. Ahora, hay algo sobre el trabajo duro que la mayoría malinterpreta, completamente. Creen que trabajar duro significa simplemente hacer más esfuerzo físico, más horas, más sacrificio visible, más agotamiento dramático. Pero esa idea es peligrosamente incompleta. El trabajo duro más importante no siempre se ve desde fuera, ocurre dentro, es mental, es emocional y es profundamente incómodo. Es levantarte cada día sabiendo que nadie va a aplaudirte, que nadie va a recompensarte de inmediato y que aún así tienes que cumplir. Ese tipo de trabajo no construye fama rápida, pero construye carácter. Y el carácter, con el tiempo suficiente, construye absolutamente todo lo demás. A nadie le importas también significa algo que la mayoría no considera. Nadie va a protegerte de la mediocridad. Puedes vivir por debajo de tu capacidad real sin que el mundo proteste. Puedes desperdiciar tu talento, tu tiempo, tus oportunidades, y nadie vendrá a advertirte con un cartel gigante. Esta indiferencia es peligrosa, porque permite que un hombre se conforme sin sentir culpa externa. Nadie lo juzga, nadie lo señala, nadie lo detiene. Y poco a poco, sin notarlo, su vida se va reduciendo, se va encogiendo, hasta que un día despierta y se da cuenta de que ya no recuerda cuándo dejó de aspirar a más. Trabajar duro en este contexto exige desarrollar una conciencia brutalmente honesta. Nadie va a decirte cuando estás siendo flojo contigo mismo. Nadie va a señalarte cuando te estás engañando con excusas elaboradas. Esa tarea es solo, única y exclusivamente tuya. Los hombres que realmente progresan son aquellos que se hablan con verdad cuando nadie los escucha. No se insultan brutalmente, pero tampoco se mienten piadosamente. Reconocen cuando están bajando el estándar y corrigen sin dramatismo, sin hacerse la víctima, sin excusas elaboradas. Esa honestidad silenciosa, esa capacidad de mirarte al espejo y ver la verdad sin filtros, es una de las formas más altas de disciplina que existen. Muchos hombres se refugian en una idea para justificar su estancamiento. Nadie reconoce mi esfuerzo, por eso no avanzo. Si alguien me apoyara, sería diferente. Si tuviera más recursos, más tiempo, más ayuda, entonces sí podría lograrlo. Pero el reconocimiento nunca fue el problema. El problema es que trabajaban esperando algo a cambio inmediato. Trabajaban con una mentalidad transaccional. Yo pongo esfuerzo, el mundo me debe resultados rápidos. Y cuando ese intercambio no ocurre en su timeline imaginario, se desmotivan por completo. El hombre que entiende que a nadie le importas, deja de negociar con la realidad. Ya no espera que el mundo sea justo con su sacrificio. Ya no espera reciprocidad inmediata. Simplemente hace lo que corresponde, porque sabe algo fundamental. Su vida es la consecuencia directa de su comportamiento repetido, no de sus planes, de sus acciones consistentes. Trabajar duro cuando nadie te importa también redefine completamente tu relación con el fracaso. El fracaso ya no es humillación pública, ya no es vergüenza social, es información privada, es feedback neutro. No tienes que demostrar nada a nadie, solo tienes que aprender y ajustar. Y esta mentalidad acelera masivamente el crecimiento, porque el hombre deja de temer equivocarse. Ya no está actuando para impresionar a una audiencia, está actuando para construirse a sí mismo. Y cuando fallar deja de amenazar tu ego, deja de ser algo que evitas a toda costa, se convierte en una herramienta poderosa, en data, en información valiosa que te muestra exactamente qué ajustar. La indiferencia externa también elimina una de las distracciones más destructivas que existen, la comparación constante. Cuando entiendes que nadie está realmente pendiente de tu progreso, dejas de mirar tu avance contra el de otros.
Dejas de mirar las redes sociales sintiendo que te estás quedando atrás. Dejas de comparar caminos completamente distintos, como si fueran la misma carrera. Y esa es una de las formas más rápidas de perder enfoque que existen. El hombre que trabaja duro sin importar la mirada ajena, avanza a su propio ritmo, no al ritmo que otros esperan, no al ritmo que se ve bien en fotos, a su propio ritmo real, pero con consistencia absoluta. Y esa consistencia sostenida en el tiempo siempre, siempre supera cualquier arranque intenso basado en emoción temporal. Aquí hay otra verdad incómoda. Muchos hombres quieren sentirse motivados para trabajar duro. Esperan ese sentimiento de inspiración, ese rush de energía, esa claridad emocional. Y cuando no lo sienten, no actúan. Pero la motivación es completamente irrelevante cuando entiendes que a nadie le importas. No hay estímulo externo que te empuje, no hay cheerleader emocional. Solo queda la decisión. Y esa decisión, repetida todos los días sin excepción, crea una identidad completamente nueva. El hombre deja de verse a sí mismo como alguien que intenta cosas. Empieza a verse como alguien que cumple. No porque sea fácil, no porque siempre tenga ganas, sino porque ya no acepta sus propias excusas. Trabajar duro en silencio también te enseña algo que pocos desarrollan: la capacidad de convivir con la incertidumbre sin colapsarte. No sabes cuándo llegarán los resultados, no sabes si alguien lo notará algún día, no sabes si el camino dará frutos, y aún así continúas. Esta capacidad de avanzar sin garantías es una de las cualidades más raras y valiosas que existen en un ser humano. El hombre que puede hacer esto no depende de promesas externas, no depende de seguridades, depende únicamente de su propia palabra, y eso lo hace inquebrantable. A nadie le importas, y esa verdad elimina todo el dramatismo innecesario. El rechazo deja de ser personal, la indiferencia deja de doler como herida abierta, el fracaso deja de definir tu identidad. Solo queda el trabajo, limpio, claro, directo. Y cuando el trabajo se convierte en el centro de tu vida, todo se simplifica radicalmente. No porque sea fácil, sino porque ya no estás dividido internamente. No estás peleando contigo mismo cada mañana. Sabes qué tienes que hacer hoy. Lo haces y sigues. Ese es el punto donde el trabajo duro deja de sentirse como castigo constante y empieza a sentirse como control. Control real sobre tu tiempo, sobre tu conducta, sobre tu dirección. El hombre que llega ahí ya no necesita ser empujado. No necesita discursos motivacionales cada semana. No necesita promesas. No necesita motivación constante. Ya entendió la verdad fundamental que cambia todo. Nadie va a vivir su vida por él. Y lejos de hundirlo en desesperación, esa verdad lo obliga a levantarse cada mañana con una determinación tranquila, silenciosa y absolutamente peligrosa. Porque el hombre que acepta que a nadie le importas y aún así trabaja duro todos los días, deja de ser común, deja de ser predecible, se vuelve alguien que no depende de aplausos para seguir, alguien que no se quiebra por indiferencia, alguien que no se detiene porque las cosas no sean justas. Y ese tipo de hombre, tarde o temprano, construye algo que ya no puede ser ignorado. Pero ahora viene la parte que separará definitivamente a los que llegan lejos de los que se quedan a medio camino. La parte donde la resistencia psicológica se vuelve más importante que la fuerza de voluntad. Verás, la mayoría de los hombres no se detiene porque el trabajo sea demasiado duro físicamente. Se detiene porque el esfuerzo sostenido sin reconocimiento empieza a erosionar su paciencia como agua constante sobre roca sólida. Trabajar duro cuando a nadie le importas no solo exige disciplina, exige resistencia psicológica de nivel superior. Exige aprender a vivir sin recompensas inmediatas, sin palabras de ánimo, sin señales claras de que vas por buen camino. Y esa ausencia prolongada de confirmación externa es donde muchos empiezan a ceder. No de golpe, sino poco a poco, casi sin notarlo. En esta etapa aparece una tentación particularmente peligrosa: bajar el estándar en silencio. Nadie lo notará, nadie reclamará, nadie te juzgará. Y esa tentación es más destructiva que el fracaso abierto, porque no genera alarma, se siente completamente razonable.
Hoy puedo aflojar un poco, mañana compenso. No pasa nada si bajo el ritmo solo por hoy. Pero aquí está la trampa mortal. Cada pequeña concesión entrena a tu mente para traicionarse. Y el problema no es el día que fallas, es el día que normalizas fallar sin consecuencias externas. Trabajar duro cuando nadie te importa exige convertirte en tu propio vigilante. No desde la culpa tóxica, no desde el autocastigo, sino desde el respeto profundo. Nadie va a marcarte el ritmo. Nadie va a decirte cuándo estás aflojando. Esa responsabilidad absoluta pesa brutalmente al principio, pero con el tiempo se convierte en poder puro. El hombre que se observa con honestidad brutal desarrolla una fuerza que no depende de supervisión externa. Actúa correctamente no porque alguien lo exija, sino porque sabe exactamente quién quiere ser y no está dispuesto a traicionar esa visión por comodidad momentánea. En este punto, tu ego juega su carta más seductora. Empieza a decirte cosas que suenan completamente razonables. Mereces algo a cambio por tanto esfuerzo. Todo este trabajo debería ser reconocido. No es justo seguir dando sin recibir nada visible. Y esa negociación interna es una trampa perfectamente diseñada, porque en el momento exacto en que condicionas tu esfuerzo al reconocimiento externo, entregas todo tu control. El trabajo deja de ser una decisión soberana, se convierte en una transacción emocional. Y cuando esa transacción no se cumple según tus expectativas, aparecen inevitablemente tres cosas: frustración, resentimiento y finalmente abandono silencioso. A nadie le importas significa que nadie va a validar tu sacrificio justo en el momento en que más desesperadamente lo necesitas. Y aceptar esta verdad sin amargura, sin victimismo, sin resentimiento corrosivo, es una señal de madurez profunda.